Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Tech Transfer Session que estamos realizando el proyecto Valkyrio, un proyecto que está financiado por el IBACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y a su vez también cofinanciado con el Fondo FEDER, donde desde ITENE, en colaboración y con diferentes empresas del sector, hemos trabajado en desarrollar tecnología ligada al reciclado químico de plásticos y a la bioconversión en polímeros compostables. Mi nombre es Carlos Monerri, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE y quería daros la bienvenida a esta sesión y que me permitáis haceros una breve introducción de ITENE. Sí. Para aquellas empresas que no nos conozcáis. ITENE somos un centro tecnológico que nuestra principal actividad es la generación de conocimiento y tecnología que genera impacto en el tejido empresarial a través del desarrollo de diferentes soluciones tecnológicas mediante la I+D+I. Tenemos una trayectoria de más de 25 años donde colaboramos y trabajamos tanto proyectos como Valkyrio, donde generamos ese conocimiento y esa tecnología que requerís las empresas para dar solución a aquellos problemas presentes y futuros que vais teniendo. Y por otro lado, también trabajamos en colaborar conjuntamente con la industria en la implementación de esta tecnología y este conocimiento. Esto nos lleva a trabajar en 4 grandes áreas. La primera de ellas, donde se centra el proyecto Valkyrio, que es la ligada a materiales y tecnologías destinadas a la economía circular, dentro de la cadena de valor del envase y embalaje. El segundo gran bloque donde trabajamos es en la parte de seguridad, diseño y funcionalidad de envases y embalajes. El tercero, fuera del mundo del envase y embalaje, donde trabajamos en diferentes tecnologías que permiten medir y hacer frente a la exposición de agentes químicos y monitorización ambiental. Y por último, y no menos importante, donde estamos trabajando en la parte de logística y movilidad inteligente. Esto nos lleva a trabajar en diferentes campos de la tecnología, desde el desarrollo de materiales o campos como el que vamos a tratar hoy, que es la parte de tecnologías del reciclado y la parte de biotecnología industrial, pero también que conozcáis que trabajamos desde el campo de la nanotecnología, en la parte de digitalización y conectividad o en la parte, en el mundo de los materiales, de formulación y aditivación. Todo ello nos lleva a trabajar con prácticamente todos los sectores de actividad, sectores industriales, principalmente con aquellos que durante la pandemia del año 2020 se consideraron sectores esenciales, desde la industria química, sector propio de envase y embalaje, sector agroalimentario, cosmética, droguería, pero como no, también la parte de tecnologías de reciclado, donde trabajamos con gestores de residuos, como veréis y participarán a lo largo de esta sesión, como la empresa Tecma a través de Bernat, o la parte de recicladores, donde también contaremos con la participación de Apteco a través de Julio. Todo ello nos permite trabajar prácticamente con todos los agentes o los eslabones de la cadena de valor del envase y embalaje. En la parte de economía circular, pues trabajamos en diferentes ámbitos, desde las diferentes tecnologías o ámbitos de interés de la industria. Hoy nos vamos a centrar principalmente en los procesos de reciclado y ya centrándonos en el proyecto Valkyrio, donde afrontamos el reto de desarrollar sistemas integrados que exploren la sinergia entre los procesos químicos, o sea, el reciclado químico, con la bioconversión. Donde trabajamos y nos hemos focalizado principalmente en aquellas envases que a día de hoy no se consideran reciclables y, por lo tanto, hay que buscar una solución desde la vía del reciclado. Y, posteriormente, una vez reciclado, mediante la vía del reciclado químico, ver la posibilidad de convertir estos nuevos subproductos o residuos en materias primas para la industria, principalmente industria del envase y embalaje, destinada principalmente hacia envases compostables. De ahí las 2 líneas de trabajo de soluciones. Por un lado, el deslaminado de estructura multicapa y la despolimerización para hacer el reciclado químico, y por otro lado, a partir del resultado de estos procesos de deslaminado y reciclado químico, tener precursores o building blocks que se puedan emplear para el desarrollo o polimerización de productos o de materias compostables. Para ello contamos con instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados destinadas específicamente a laboratorios y plantas pilotos. El edificio actual de ITENE tiene más de 7.000 metros cuadrados. Y también comentaros que estamos en breve empezarán las obras para construir un nuevo edificio frente al actual que nos permita trabajar en diferentes líneas como la que estamos trabajando en este proyecto Valkyrio. Y sin más, voy a darle paso a José Luis Dieguez, que es el jefe de proyecto de este proyecto y el que va a ser el moderador a lo largo de la jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a esta sesión que vamos a tener hoy, donde vamos a tener la oportunidad de repasar distintos aspectos, distintas soluciones y distintos resultados que hemos ido obteniendo durante el proyecto Barquibio, como ya ha comentado Carlos. Antes de comenzar con la propia sesión, me gustaría recordaros, bueno, me gustaría comentaros algunas normas de funcionamiento dentro de esta Tech Transfer. Durante toda la sesión podéis ir enviando las preguntas, no hay ningún problema, las vamos a ir recopilando en el chat y al final las iremos respondiendo al final de toda la presentación, ¿vale? De todo el evento. De igual manera, sí que os pediríamos que cuando trasladarais vuestras consultas, pues indicarais vuestro nombre, apellido y empresa, ¿vale? También un poco por saber a quién nos dirigimos, ¿no? Y con quién estamos comentando. Y también, principalmente, porque en el caso de que no nos diera tiempo a contestar, a responder a todas las preguntas, pues bueno, las contestaríamos a posteriori, ¿no? Como comentaba, la iremos contestando y de igual manera, si os van surgiendo más adelante cualquier tipo de pregunta, ahí tenéis el email de transferencia.tecnologica@itn.com, a la cual podéis mandar más preguntas o cualquier inquietud que os surja. Igualmente, después de la sesión recibiréis un email de agradecimiento y también una encuesta de valoración que es importante para nosotros a la hora de poder ir mejorando de manera continua en este tipo de sesiones y en este tipo de eventos. Sin más, este sería el programa que vamos a seguir durante el día de hoy. Vosotros ya lo conocéis, lo habéis recibido con anterioridad. Y bueno, como os comentaba, en las distintas ponencias vamos a tener la oportunidad de ir repasando distintos aspectos relacionados con el proyecto Barquibio, cuyo detalle vamos a contar con mayor detenimiento durante la jornada, pero bueno, ya ha oído Carlos adelantando un poquito qué hemos estado haciendo durante este proyecto. Antes de comenzar, propiamente dicho, con lo que serían las presentaciones, bueno, de nuevo, un poco la hoja de contenido, ¿no?, de las presentaciones que vamos a hablar durante el día de hoy. Antes de entrar en detalle con los desarrollos, con todos los procesos en los que hemos ido trabajando durante este proyecto, me gustaría contextualizar un poco el proyecto, ¿no? Como sabéis, como muchos de vosotros ya conocéis, de acuerdo a los datos de Plastic Europe, pues bueno, actualmente ya se recicla casi ese 42% de residuos de envase, ¿no? En la actualidad es un porcentaje muy alto. Sin embargo, a día de hoy todavía seguimos teniendo una gran cantidad de material, una gran cantidad de residuos que son destinados a vertedero, ¿no? Por ejemplo, ese casi 20%, ¿no?, que aparece ahí en pantalla, o incluso que son destinados a incineración, ¿no?, casi un 40%. Eso supone una gran cantidad de material y no solo tenemos que tener en cuenta esa pérdida, ¿no?, de material que estamos sufriendo, sino también tenemos que tener en cuenta aquello que nos está exigiendo Europa, ¿no?, todas aquellas iniciativas que Europa está potenciando, todas aquellas iniciativas que está impulsando a la hora de mejorar los ratios de reciclaje. Estos números, como decía, son buenos, pero aún estamos lejos de esos objetivos que nos plantea Europa. Por ejemplo, la Circular Plastic Alliance, que pone el objetivo de alcanzar las 10 millones de toneladas de plástico reciclado en 2025, superar el 50% en 2030. Encontramos iniciativas como el Green Deal, ¿no?, que nos piden introducir materiales reciclados en los nuevos envases, ¿no?, en la fabricación de los nuevos envases. O la más reciente, la Ley de Residuos Sólidos Contaminados, ¿no?, que promueve, ¿no?, el reciclaje a costa de incrementar esa tasa de deposición de residuos en vertederos. Todo esto, a fin de cuentas, pone en contexto, nos pone en situación a la hora de plantear este proyecto Barquibio, ¿no? Tenemos que mejorar los ratios, tenemos que mejorar la cantidad de material que es reciclado a día de hoy y por eso, durante este proyecto, pues, bueno, ponemos el objetivo en aquellos residuos de envase que ya sea por su complejidad, por su dificultad técnica a la hora de valorizarse, pues bueno, a día de hoy tienen un destino cuanto menos un poco difuso. La idea, como os comentaba, con este proyecto surge de buscar soluciones a esos residuos que a día de hoy, bueno, no son valorizados, ¿no?, y cuyo tienen el potencial todavía el material tiene la suficiente calidad como para ser reciclado, como para ser valorizado en aplicaciones, en materiales de alto valor, ¿no? Y ya no solo teniendo en cuenta el potencial impacto medioambiental, ¿no?, de conseguir valorizar esos residuos que a día de hoy van a vertederos, sino también evaluando el potencial económico que tiene la recuperación de estos materiales y su reintroducción dentro de la cadena de valor. Lo que os comentaba anteriormente, no voy a entrar mucho más en detalle, más o menos la política, las iniciativas que se siguen a nivel de Europa y de España, por supuesto, son bastante conocidas, ¿no? Simplemente por remarcar algunas de ellas que
tienen ciertos tintes que tienen cierta relevancia, tienen cierta importancia, ¿no? Sobre todo por lo ambicioso de los objetivos que plantean, ¿no? Ahí tenéis algunos de los puntos más importantes que podemos encontrar en esta directiva, ¿no? Como por ejemplo alcanzar el reciclado del 70% en peso de los residuos de envase en 2030, poniendo un especial énfasis, por ejemplo, en los residuos de envase de plástico, de cartón, e incluso alcanzar la recogida separada, ¿no? O sea, simplemente ilustrar cómo Europa está potenciando, cómo está impulsando la valorización y el reciclado de los residuos de envase que a día de hoy tenemos. En ese sentido, a la hora de hablar de procesos de valorización, de procesos de reciclaje, tenemos que tener en cuenta la situación que tenemos actualmente, ¿no? Podemos diferenciar distintas rutas, distintas vías de valorización. Podemos mencionar, por ejemplo, el reciclado mecánico, ¿no? Muy conocido, ¿no? Ampliamente conocido. Podemos decir que es la ruta de valorización, ¿no? Que a día de hoy está más implantada, está más extendida, que obviamente tiene una trayectoria muchísimo mayor y que es la que, bueno, a día de hoy, como comentaba, pues, encontramos en la mayor parte de los casos, ¿no? Definiendo este reciclado mecánico, este tipo de procesos, lo que conllevan, de manera general, es la molienda, la limpieza, la extrusión, el fundido, ¿no? De los materiales plásticos. No conllevan nunca, a priori, una modificación de la estructura del material, no se busca mantener como mínimo las propiedades del material, ¿no? No busca una degradación de la cadena de polímero. Hay algunos casos muy concretos, los cuales sí que se buscan mejorar las propiedades, pero bueno, la premisa principal del reciclado mecánico es mantener las propiedades del material intactas, ¿no? No busca ninguna modificación de la estructura química. No ocurre lo mismo si estamos hablando del reciclado químico o el reciclado biotecnológico. Aquí sí buscamos una modificación de la estructura. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de reciclado químico, de reciclado biotecnológico, estamos hablando de una amplia variedad de procesos, ¿no? No tenemos una única solución debajo de este paraguas. Debido a ello, pues, encontramos distintas aproximaciones, distintos productos, encontramos distintas soluciones dentro de este tipo de procesos. Lo importante es remarcar, por ejemplo, la definición, ¿no? Que aparece aquí, que podéis encontrar en la norma, en la ISO, en la 15270, en la cual habla del reciclado químico, ¿no? Como en una conversión a monómeros o a productos, ¿no? A nuevas materias primas, cambiando la estructura química del plástico. Eso es muy importante. Igual que es muy importante que cuando hablamos de estas modificaciones de la estructura química, siempre se está dejando de lado completamente la valorización energética o la incineración. Siempre se busca la obtención de productos de alto valor, realmente. De esa manera, valorización energética e incineración quedarían fuera del reciclado químico. ¿Por qué surgen, por qué tienen relevancia este tipo de procesos, este tipo de rutas de valorización? Pues bueno, estas rutas, a fin de cuentas, vienen a suplir, vienen a cubrir ciertas limitaciones que podemos encontrar en el reciclado mecánico, ¿no? Por ejemplo, esta ruta, como decía, está muy implantada, es muy madura, tiene ciertas dificultades, por ejemplo, a la hora de manejar la amplia gama de residuos de envase, por ejemplo, que son multicapas, que combinan distintos tipos de materiales. Entraremos hoy, durante la jornada de hoy, mucho más en detalle en esta temática. También presentamos con el reciclado mecánico algunas limitaciones a la hora de eliminar ciertas tintas, ciertos adhesivos, incluso ciertos contaminantes que podemos encontrar en los residuos de envase, ¿no? Entonces, de esta manera, el reciclado químico, el reciclado biotecnológico pueden ser una solución a la hora de cubrir estos huecos, ¿no? Estas limitaciones que podemos encontrar en algunos casos en el reciclado mecánico. Y aquí es donde surge también el proyecto Valkyrio. Encontrar soluciones de reciclado, de valorización, que nos permitan un poco cerrar esta cadena de valor que veíamos antes, ¿no? Encontrar soluciones para ese eslabón que nos permitan que después de los gestores de residuos, una vez que los residuos han sido recogidos de manera adecuada, tengamos una ruta viable y con el suficiente potencial como para producir nuevos productos que se puedan reintroducir en la cadena de valor, en concreto durante el proyecto, polímeros biodegradables, que lo veremos un poquito más en detalle, pero a fin de cuentas buscamos con el proyecto soluciones que nos permitan cerrar este círculo. Si abrimos ese círculo y lo ponemos en línea, tendríamos algo parecido a lo que podéis ver ahora en pantalla. Esto es importante a la hora de tener en cuenta cómo se reintroducen los productos que obtenemos después de los procesos de reciclado químico, de reciclado biotecnológico. Lo que os decía anteriormente, tenemos distintos tipos de rutas, tenemos distintos tipos de aproximaciones,
No hay unas ni mejores ni peores, sino distintas alternativas. Tenemos que tener en cuenta que los procesos se pueden adecuar mucho al tipo de residuo que tenemos y al tipo de producto que queramos obtener. Y de esa manera, cada una de las soluciones van a permitir introducir los productos en un punto diferente de la cadena de valor, ¿vale? Si hablamos de ese reciclado mecánico, tendríamos ese material, esos polímeros sin alterar, ¿no? Con lo cual podríamos introducirlo directamente en esta etapa, incluso en la etapa del pellet, ¿vale? Previo a la producción de cualquier material. Pero cuando hablamos de reciclado químico, de reciclado biotecnológico, podemos volver mucho más atrás, dependiendo de los procesos que vayamos obteniendo, por ejemplo, esa disolución selectiva, que vamos a ver también más en detalle. Podríamos volver un paso más atrás y vamos de la mano de una despolimerización, que vamos a buscar romper la cadena del polímero, ¿no? A la hora de obtener esos monómeros, esos precursores de los plásticos, volveríamos a una etapa anterior y ya si vamos a otro tipo de procesos, como pudieran ser los tratamientos térmicos, ya obtendríamos moléculas mucho más sencillas, no más parecidas a los productos del refino, ¿no? Del petróleo. Pero bueno, a fin de cuentas, lo importante es ver que con este tipo de soluciones podemos adecuarlas, podemos desarrollarlas y podemos implementarlas siempre en función del material que queramos gestionar y los productos que vayamos a obtener. Con esta premisa, con este enfoque de versatilidad que tienen este tipo de procesos, ya podemos entrar un poco más en detalle en lo que es el proyecto Valkyrio, ¿no? Como solución, como objetivo, el proyecto se focaliza en el desarrollo de procesos químicos y de procesos biotecnológicos que nos van a permitir valorizar residuos, o sea, hemos puesto el foco en residuos de envase que a día de hoy no son valorizados, ¿no? Su valorización no está extendida, ¿no? Con el objetivo de volver a producir materiales que puedan emplearse para la fabricación de envases biodegradables y compostables. Como decía, este proyecto Valkyrio, financiado por IBACE a través de fondos FEDER, comenzó el año pasado, julio, y termina este junio de este año, por lo cual estamos ya en los últimos compases y vamos a tener la oportunidad hoy de comentaros resultados que hemos ido obteniendo durante este año de desarrollo. Por comentaros un poquito el esquema general del proyecto, sería este que veis aquí. Hemos hablado de soluciones de reciclado químico, de soluciones de reciclado biotecnológico, pero cómo se complementan, cómo se implementan dentro de este proyecto. Aquí nosotros nos hemos centrado en la valorización de residuos de envase multicapa. En concreto, hemos ido a residuos de envase de bandeja, tomando como referencia la estructura más genérica que podemos encontrar a día de hoy, ¿no? La bandeja de PET-PE. En este sentido, hemos configurado un proyecto que se compone de distintas etapas unitarias que vamos a ir repasando durante la jornada de hoy y que cada una de ellas va a obtener un producto muy concreto. Por ejemplo, partiendo de estos residuos de envase, de bandeja, vamos a trabajar una primera etapa de un deslaminado. Vamos a trabajar en separar esas capas tanto de PET como de polietileno, cada una de manera independiente, de manera que sigan distintas rutas de valorización. En el caso del PET, vamos a trabajar, hemos implementado también un proceso de despolimerización química con la intención de obtener los monómeros y los oligómeros, los precursores, con los cuales está fabricado el PET. De manera que una vez producidos pudiéramos recuperarlos con una alta pureza. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Poder producir nuevos materiales, nuevos productos de alto valor añadido. Volviendo un poco un paso atrás, hemos deslaminado y separado ese PET y ese polietileno. El polietileno lo vamos a tomar y vamos a trabajar con él para... vamos a someterlo a una serie de procesos oxidativos con la intención de que ese polietileno pueda ser utilizado como fuente de carbono principal para el crecimiento de microorganismos. En una de las ponencias vamos a ver muy en concreto cómo hemos trabajado en el desarrollo de este tipo de procesos. No solo hemos trabajado para poder tener como fuente de carbono principal ese polietileno oxidado, ese polietileno un poco más degradado, ¿no? Que hemos degradado en nuestro proyecto, sino que también hemos utilizado aquellos monómeros, aquellos oligómeros que no hemos conseguido recuperar debido a la eficiencia de los procesos. Hemos trabajado para combinar esas dos corrientes, que sería lo que veíais hacia la mitad de la pantalla, con la intención de unir esas dos corrientes, de unir esos dos flujos, de manera de tener una fuente de sustrato principal para el crecimiento de estos microorganismos que van a tener la peculiaridad de que acumulan ese material biodegradable, compostable que mencionaba antes, como es el PHA. De esta manera, en la última parte, en la última etapa de este proceso, hemos trabajado en el aislamiento de ciertos microorganismos que sean capaces de trabajar con esa fuente de carbono.
y que sean capaces al mismo tiempo de acumular este tipo de polímeros, este tipo de PHAs, con la intención de poder, a su vez, recuperarlos, extraerlos de los microorganismos y obtener ese producto de alto valor, ¿no? Como pudiera ser ese material, ¿no? Podemos utilizar en aplicaciones como envase o cualquier otro tipo de aplicación. Este sería el esquema global del proyecto, pero sin embargo, como decía, tenemos distintas etapas unitarias que vamos a ir revisando durante el día de hoy. Eso es los tres grandes bloques en los cuales se van a componer las siguientes presentaciones. Por un lado vamos a ver las tecnologías de separación, del denominado de envases rígidos, por otro lado los procesos de reciclado químico y luego en un tercer bloque vamos a ver el potencial uso, ¿no? de los microorganismos que mencionaba para la valorización de estas fracciones, de estas corrientes que hemos visto dentro de este diagrama. Y en este punto me gustaría darle paso a mi compañera Nerea, que va a lanzar una serie de preguntas durante la jornada de hoy. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Soy Nerea, coordinadora de transferencia tecnológica en ITENE. Lo primero de todo, bueno, comentaros que en estos proyectos se valora mucho la interacción con empresas, ¿vale? Y desde la unidad de inteligencia competitiva a la que pertenezco, pues nos aseguramos de que los desarrollos que se llevan a cabo en proyectos internos como este, pues estén lo más cercanos a mercado posible. Es por eso que hoy, bueno, os vamos a lanzar una serie de preguntas que aparecerán en la pantalla a lo largo de la sesión con el fin de validar con vosotros los desarrollos del proyecto. Y podréis contestar eligiendo una o más de las opciones que os aparecen en pantalla. Tendréis aproximadamente unos 30 segundos para contestar, ¿vale? Y tras la pregunta, pues veremos en pantalla los resultados globales de la consulta que os hemos hecho. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Vale? Podéis marcar más de una respuesta. Primero la voy a leer y después aparecerá en vuestra pantalla la pregunta con las respuestas para que podáis seleccionar aquellas con las que estéis de acuerdo. Y la primera pregunta es: ¿qué solución consideras más prometedora para dar respuesta a los retos de la economía circular? A, apostar por la reutilización reduciendo la cantidad de residuos. B, aumentar la disponibilidad de material reciclado. C, aumentar la producción de biopolímeros compostables. D, reducir la cantidad de envases puestos en el mercado. O E, diversificar y optimizar las tecnologías de reciclado. Podéis ya seleccionar en vuestras pantallas aquellas respuestas con las que estéis más de acuerdo. Tened en cuenta que en la pantalla aparecerá solo el resultado global, no lo que ha contestado cada uno de vosotros. Tenéis unos 30 segunditos. Recordad siempre que con estas preguntas pretendemos averiguar si el proyecto va alineado con la realidad del tejido empresarial, por lo que es muy importante vuestra participación. Recordad también que en el chat siempre nos podéis dejar vuestras preguntas y consultas que, como ha dicho mi compañero José Luis anteriormente, resolveremos al final de la sesión. Muy bien, dejamos unos segunditos más. Muy bien, a ver. Pues ahí podemos ver ya los resultados, ¿vale? El 75% habéis apostado por diversificar y optimizar las tecnologías de reciclado. Entonces la respuesta pues está clara. Parece que el reto planteado en el proyecto Valquibio es el correcto, ¿vale? Y es importante el desarrollo de nuevos procesos de reciclado para afrontar los retos de la economía circular. Perfecto, muchas gracias por vuestra participación y bueno, voy a dar paso a mi compañero José Luis para la siguiente ponencia. Muchas gracias, Nerea. Muy interesante la respuesta. Bueno, continuando un poco con la agenda, ¿no? Con los distintos puntos que hemos mencionado, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que vienen siendo los desarrollos, ¿no? Lo que hemos estado haciendo durante el proyecto. En concreto, en este bloque vamos a hablar de las tecnologías y los procesos de deslaminado de envases rígidos multicapas, en los cuales nos hemos focalizado durante el proyecto.
Antes de entrar un poquito en los desarrollos, bueno, contextualizar, ¿no? ¿Por qué también, qué ocurre con estos envases multicapas a día de hoy, ¿no? ¿Qué ocurre con ellos en las plantas de selección, ¿no? En las plantas de clasificación de envases? Bueno, como sabéis, al estar compuestos por distintos tipos de polímeros, su valorización, pues, bueno, no está muy extendida a día de hoy porque, entre otros motivos, tampoco tienen una corriente clara, una corriente definida en la cual, de la cual se puedan obtener, ¿no? En las plantas de clasificación, en las plantas de gestión de residuos. En muchos casos, estos residuos de envase, estas bandejas, pues, bueno, pues se retiran a veces con otros tipos de fracciones, como pueden llegar a ser aquellas fracciones planares, o incluso acabar en algunas fracciones de rechazo. También podemos encontrarlo en otras corrientes de residuos, como pudiera ser la de las botellas de PET. ¿Esto qué quiere decir? Los envases multicapas, rígidos, también dependiendo un poco de la forma, del tamaño y demás, lo podemos encontrar en distintos puntos de la planta en muchas ocasiones, ¿no? Y el punto importante aquí es que no hay una corriente bien clara, bien diferenciada, en la cual podamos retirar, ¿no? Ese tipo de residuos. A fin de cuentas, van a contaminar, entre comillas, otras fracciones o incluso van a acabar ya directamente en la fracción de rechazo, ¿no? ¿Qué características tienen este tipo de residuos? ¿Por qué se utilizan tanto? Bueno, muchos de vosotros los conocéis, son ampliamente conocidos, pero bueno, en el caso del sector de la alimentación, se puede estimar que casi el 60% de los films que se utilizan son films complejos, ¿no? Y estos se utilizan, son ampliamente utilizados en el sector de la alimentación, principalmente por las propiedades que le confieren al envase, ¿no? Es necesario en muchas ocasiones tener unas propiedades muy específicas a la hora de proteger el producto, como pueden ser resistencia al oxígeno, por ejemplo, la permeabilidad, resistencia al desgarro, que veis ahí, propiedades de sellabilidad de los envases. Entonces, los envases multicapas, al combinar distintos tipos de materiales, distintos tipos de polímeros, ofrecen este tipo de prestaciones, ¿no? Estas altas prestaciones que confieren, a fin de cuentas, al envase, esas necesidades, ¿no? Le hacen cumplir con las necesidades del producto. Sin embargo, estas buenas propiedades también suponen un problema. En primer lugar, con los envases multicapa, el mayor problema que nos vamos a encontrar es la amplia heterogeneidad. Cada estructura, cada tipo de residuo, pues sigue unas premisas diferentes, ¿no? Siempre se va buscando que nuestro envase pues, tenga las mejores propiedades para el producto que vamos a contener, ¿no? Con lo cual, cada envase también va a ser diferente y su valorización, pues bueno, puede ser más compleja, ¿no? A la hora de tener masa crítica, bastante material, ¿no? A la hora de valorizar. De igual manera, a la hora de identificar este tipo de combinaciones, ¿no? Que podemos encontrar en los envases multicapas, que os recuerdo, nos hemos centrado en el PET-PE, pero bueno, hay distintas combinaciones, hay más combinaciones más allá de esa estructura. Pues bueno, la identificación de las distintas capas dentro de las plantas de clasificación también es una limitación, ¿no? No se llegan a detectar con el grado necesario, ¿no? También a la hora de clasificarlas. Y principalmente debido a estos problemas, pues bueno, las tasas de valorización de reciclado de este tipo de estructuras son muy bajas, ¿no? Normalmente suelen acabar o depositadas en vertedero o acaban siendo incineradas. A la hora de trabajar con estos residuos de envase, con estos residuos de envase multicapa, pues bueno, este era el diagrama que veíamos al principio y ahora mismo nos vamos a centrar en la primera etapa, ese del laminado, que hemos trabajado con fluido en concreto, con CO2, pero bueno, vamos a ver ahora algún detalle adicional. Como comentaba anteriormente, las limitaciones actuales para la valorización del tipo de residuos pues no se centran en la heterogeneidad de los residuos, ¿no? Vamos a encontrar distintos formatos, distintas naturalezas de las capas de los polímeros, distintas combinaciones. De igual manera, a la hora de valorizarlo vamos a tener problemas relacionados con la interferencia que ocasiona la presencia de adhesivos, de capas barreras, tinta, distintos tipos de aditivos. A fin de cuentas, todos aquellos materiales adicionales que hay dentro de la estructura del envase que no son el polímero, no son los polímeros principales. De esa manera hemos configurado esta primera etapa desde el laminado con unos objetivos muy claros, ¿no? Los objetivos dentro de estos desarrollos serían el desarrollo de un proceso desde el laminado de estructura multicapa. Comenzamos con fluidos en condiciones supercríticas, pero hemos visto otros adicionales. Ahora entraremos un poquito más en detalle y os comentaré alguna cosita adicional. Y hemos buscado también la utilización de algún cosolvente, alguna sustancia que nos permita, que nos ayude a disolver estas capas, ¿no?
de manera que podamos separarlas y recuperarlas de manera independiente. Con esos objetivos, con esas limitaciones en mente, hemos configurado el proceso de deslaminado que vamos a ver ahora, ¿no? A la hora de separar estas capas. Lo que vamos a trabajar durante los procesos, durante los desarrollos de esta parte, es en la utilización de distintos disolventes, distintos insolventes, ¿vale?, que sean capaces de disolver de manera selectiva alguna de las capas intermedias de la estructura, ¿vale? De igual manera, hemos trabajado, y lo comentaremos ahora en detalle, en la optimización de distintas condiciones de operación. Es decir, dentro de ese proceso hemos trabajado a la hora de optimizar la presión, la temperatura, la cantidad de disolvente que hemos utilizado, incluso el disolvente que estamos empleando a la hora de que los resultados, de que el proceso sea lo más óptimo y lo más rentable posible. Como os decía anteriormente, en nuestro desarrollo nos hemos centrado en la disolución, ¿vale?, disolver una de las capas intermedias presentes en la estructura multicapa. Y aquí hemos puesto el foco, hemos puesto el objetivo en distintas capas presentes en esta estructura multicapa, como puede ser, por ejemplo, la capa de EVO o la capa de adhesivo, ¿no? Y con esa premisa hemos diferenciado dos tipos de desarrollo. Por un lado, el desarrollo de un proceso de deslaminado en medio líquido para ciertas estructuras, mientras que hemos visto también el desarrollo de esa disolución selectiva con fluido en condiciones supercríticas, ¿no? Que entramos un poquito en detalle y mencionaremos qué son esas condiciones supercríticas. A la hora de trabajar con estos disolventes medio líquidos, hemos dicho disolución selectiva, hemos mencionado ese proceso, esa tecnología un par de veces, pero ¿en qué consiste la disolución selectiva? La disolución selectiva es un tipo de reciclado que se encuentra un poco a caballo entre el reciclado químico y el reciclado mecánico, ¿no? Se puede considerar reciclado físico, ¿no? Está ahí un poco en el limbo entre ambas grandes rutas, ¿no? En este caso, la disolución selectiva vamos a buscar la descomposición plástico de una de las capas, pero sin llegar a romper, sin llegar a degradar las capas, las cadenas del polímero, ¿vale? En este caso en concreto, lo que os decía anteriormente, nosotros hemos puesto el foco en la disolución, en la descomposición de las capas intermedias presentes en la estructura multicapa. ¿Cómo desarrollamos este tipo de procesos? ¿En qué nos focalizamos? Pues bueno, ahí veis en pantalla que en función de los polímeros, en función de los materiales que vayamos encontrando, vamos a tener distintos tipos de disolventes, ¿no?, que trabajen mejor a la hora de disolver un polímero u otro. De esta manera, lo primero que hemos trabajado en esta ruta ha sido en identificar las estructuras. Decía que hemos mencionado el PET-PE, pero en las capas intermedias podemos encontrar distintos tipos de materiales, distintos tipos de combinaciones. Pues lo primero que hemos hecho ha sido trabajar en la identificación de qué capas intermedias tenemos, ¿no?, a la hora de poder configurar, a la hora de poder preparar un medio de disolución que sea selectivo para este tipo de materiales que podemos encontrar en el interior de la capa, ¿no?, entre las capas de la estructura. De esta manera, una vez que hemos conseguido la formulación de esos disolventes, que son los más adecuados para las capas intermedias que estamos teniendo en esta estructura, hemos pasado a una fase de estudio y optimización del proceso, ¿no? Aquí hemos trabajado con distintas condiciones de temperatura, distintas concentraciones de cantidad de disolventes que estamos adicionando al proceso, incluso distintos tiempos de residencia. Siempre con la finalidad de obtener esa separación efectiva de la capa, conseguir la separación por un lado del PET y por otro lado del polietileno, buscando y teniendo simplemente la mínima degradación posible del material. Aquí veis un poco en pantalla las distintas aproximaciones que hemos seguido, ¿no?, los distintos factores de estudio. Nos hemos centrado, como decía, en la temperatura y la cantidad de disolvente respecto a la multicapa que alimentamos, y aquí hemos trabajado la utilización de distintos medios, de distintos disolventes, combinación de disolventes incluso, a la hora de alcanzar ese deslaminado. Ahí veis una pequeña comparativa con un medio que ha sido el medio base que hemos empleado con las primeras estructuras, donde los tiempos de deslaminado también hemos formulado ese medio, ¿vale? Eso también es importante. Ese medio base que hemos utilizado, pues hemos conseguido deslaminado de distintas muestras en torno a 35 o 30 minutos, y luego hemos ido modificando el medio con distintos tipos de surfactantes a la hora de buscar la optimización, ¿no?, de esas condiciones, a la hora y sobre todo de reducir los tiempos.
Aquí hemos visto que, bueno, lo que mencionaba anteriormente, la heterogeneidad de las muestras, de la heterogeneidad de las estructuras juega un papel muy relevante. Y mientras que en un caso uno de los medios sí conseguía la reducción, ¿no? Pasábamos de esos 30 minutos a esos 6, en el otro la reducción era mucho menor, pasábamos solamente de 35 a 24 minutos. Y al contrario, con el segundo medio, pues obteníamos una reducción de tiempo mucho mayor en el primer caso y mucho menor en el segundo, ¿no? Aquí la relevancia, la importancia de esa heterogeneidad que mencionamos anteriormente. Sin embargo, a pesar de la disparidad de los tiempos, a pesar de ir a distintos tiempos de disolución, sí que hemos conseguido la separación efectiva de esas capas, ¿no? Aquí veis dos de los resultados que hemos obtenido, ¿no? Representado en la parte superior el polietileno que hemos recuperado y en el fondo el PET, que por densidad no precipitaba. Y bueno, los distintos análisis que hemos ido realizando sí que determinan que, bueno, que hemos conseguido la recuperación de esa estructura, de esos sustratos, con una pureza bastante alta. Hemos conseguido retirar restos los suficientes restos de las capas intermedias, ¿no? Como para que la pureza y la calidad del material sean muy altas. Sin embargo, no todas las estructuras multicapas consiguen deslaminar con este tipo de aproximación. Y aquí es donde entran en juego los fluidos en condiciones supercríticas, ¿no? Lo que decía antes, que es un fluido en condiciones supercríticas. Bueno, un fluido en estas condiciones pues, se encuentra por encima de cierta presión y de cierta temperatura, que es específica y inherente a cada tipo de fluido. En este caso, nosotros hemos trabajado con CO2. El CO2, una vez que supera esas condiciones de presión y temperatura que veis en pantalla, presenta unas ciertas peculiaridades, y es que se comporta, se difunde como si se tratara de un gas, ocupa la totalidad del volumen que lo contiene, pero su capacidad de disolución es más propia de un líquido. Entonces, la combinación de estas dos propiedades es la que le da al CO2 esas ventajas que también, bueno, a la hora de la disolución, ¿no? Esa elevada capacidad de disolución es la que se consigue en estas condiciones. Además, el CO2 bueno, presenta una serie de ventajas, que bueno, es una sustancia inerte, tiene muy baja viscosidad, y después de ser empleado para estos procesos de deslaminado, pues, bueno, no deja restos, no deja ningún tipo de residuo en el material. ¿Cómo hemos trabajado? De manera nueva, como comentábamos antes. Aquí lo que hacemos es hacer pasar a través de este material, de escamas, base multicapa, hacemos pasar una corriente de CO2 en estas condiciones supercríticas. Y es este arrastre que va generando el CO2, este paso del CO2 a través del material que acaba ocasionando esa disolución de las capas intermedias. Adicionalmente, como comentaba al principio, hemos trabajado en la adición de otros disolventes que mejoraran la eficiencia, ¿no? que aprovecharan esa capacidad de difusión que también tiene el CO2 a la hora de mejorar la disolución de capas intermedias, ¿no? La metodología que hemos seguido durante este desarrollo, pues bueno, hemos ido evaluando, hemos ido probando distintas condiciones de operación, distintas temperaturas, que nos permitieran, a fin de cuentas, esa separación efectiva de las capas, ¿no? Es cierto que podéis ver ahí en pantalla uno de los resultados, cómo hemos ido mejorando esa separación, ese deslaminado de las estructuras hasta acabar obteniendo esas escamas que están prácticamente deslaminadas, no podemos decir que están al 100%, pero bueno, los resultados son bastante prometedores en ese sentido, ¿no? Esa combinación de condiciones, esa modificación de las condiciones, así como la utilización de esos cosolventes, ¿no? Esas sustancias que nos ayudan a la hora de deslaminar en estas condiciones, pues bueno, cómo hemos conseguido esa, prácticamente la separación completa, ¿no? De las capas. Y ya para terminar un poco las conclusiones y por resumir lo que hemos comentado, bueno, en este proyecto hemos estado trabajando en el desarrollo de un proceso de deslaminado, por un lado el medio líquido, ¿no? Con la combinación con distintos surfactantes, con distintos tensioactivos que permitieran la separación de las capas de PET por un lado y de polímero por otro en estructuras multicapas. De igual manera, hemos trabajado en aquellas estructuras que hemos visto más complejas, más difíciles de deslaminar en el desarrollo y optimización de procesos de deslaminado, pero de la mano de fluidos en condiciones supercríticas, ¿no? En este caso, de la utilización de CO2. Y eso sería todo por mi parte. Doy de nuevo paso a mi compañera Nerea. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, pues aprovechando que José Luis os ha presentado tecnologías de deslaminado en bases rígidos multicapa, me gustaría ahora conocer vuestra opinión sobre la necesidad de una etapa industrial de estas características. Así que vamos con la segunda pregunta de hoy.
¿en qué afirmación te ves más reflejado? Me interesa un proceso de deslaminado eficaz para recuperar la mayor cantidad de material reciclado disponible en el mercado. B, un proceso de deslaminado eficaz ya que permitiría aumentar la pureza de los materiales reciclados. De esta forma, bueno, pues permitiendo ir a aplicaciones de más alto valor añadido, abrir nuevos mercados, mejorar propiedades. C, un proceso de deslaminado aunque requiera un sistema de clasificación de materiales de entrada más eficiente. O D, recuperar directamente un material específico a partir de una mezcla de envases. Podéis comenzar a seleccionar las respuestas que consideréis. Recordad que podéis seleccionar varias de ellas. Venga, os animamos, tenéis 30 segunditos, os damos unos segunditos más. Tened en cuenta que vuestra participación, como he comentado antes, es muy importante para nosotros para saber si vamos bien orientados en nuestros desarrollos de I+D. Así que os agradecemos la participación. Dejamos un par de segunditos más. Venga, dejamos un poquito más, animaros. Muy bien, vamos a ver los resultados. Bien, pues parece que la opción A, la mayoría apostáis por un proceso de deslaminado eficaz para recuperar la mayor cantidad de material reciclado disponible en el mercado, lo cual indica que vamos bien encaminados, ¿no? Que es importante enfocarse en el desarrollo de nuevas tecnologías de deslaminado de multicapas. Y seguido de esta respuesta habéis contestado recuperar directamente un material específico a partir de una mezcla de envases, ¿vale? Entonces, bueno, genial, esto nos indica que es interesante lograr un proceso de reciclado capaz de tratar mezclas heterogéneas de material sin necesidad quizás de una etapa previa de sorting. Bien, bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario, mis compañeros, sobre esta pregunta. Si no, voy a aprovechar para lanzar una tercera pregunta, no tanto sobre proceso de deslaminado, sino más sobre envases. ¿Vale? Que es esta pregunta que veis en pantalla, la pregunta 3. ¿Qué tipo de envase consideras que es más problemático en la actualidad y puede afectar a tu proceso? Con más problemático, simplemente antes de comentar las respuestas, queremos decir que tenga limitaciones marcadas por ley de Real Decreto o que dificulte los procesos de reciclaje, contamine los productos reciclados, etcétera, ¿vale? Entonces, las opciones son A, multicapa rígido, por ejemplo, las bandejas de carne; B, multicapa flexible, como cualquier film; C, multicapa flexible metalizado, por ejemplo, las bolsas de patatas fritas y snacks; D, envases de papel laminado, compuestos por papel, aluminio y polietileno; o la opción E, envases con etiqueta tipo sleeve, que son estos envases con etiquetas impresas, como pueden ser botellas monodosis o botellas de suavizante, por ejemplo. ¿Vale? Entonces podéis seleccionar de nuevo la respuesta con la que estéis más a favor. Cualquier consulta que tengáis la podéis dejar por chat, os lo recuerdo, para que se resuelvan al final de la sesión. Animaros a contestar esta preguntita. Recordad siempre que también cualquier consulta o sugerencia que tengáis nos podéis escribir a nuestro correo de transferencia .tecnologica@itn.com. Bueno, voy a explicar un poquito por si no ha quedado claro, porque veo que no estáis respondiendo muchos, ¿vale? De multicapa rígido, como he comentado, pues estarían las bandejas de carne, incluso podemos encontrarnos con botellas multicapa, ¿vale? Y por si no habéis entendido, con más problemático lo que queríamos decir, pues bueno, es que eso, como he dicho, que consideréis que tenga ciertas limitaciones este envase marcadas por ley, que dificulte procesos de reciclaje, que contamine los productos reciclados o que sea difícil de separar en las plantas de gestión también, ¿vale?
o que necesitéis el material reciclado en vuestros envases y no haya suficiente disponibilidad, también puede ser. Damos los últimos segunditos. Y muy bien, la respuesta mayoritaria es multicapa flexible metalizado, ¿vale? Y seguido va el multicapa flexible. Entonces, bueno, comentaros que no es el caso de este proyecto, pero sí que estamos en otros proyectos trabajando con este tipo de materiales y con esta respuesta, pues bueno, podemos considerar que vamos bien enfocados en nuestros desarrollos de I+D. Os recuerdo que cualquier aportación, sugerencia o asunto que queráis tratar con nosotros, pues siempre tenéis nuestro correo de transferencia.tecnologica@itn.com y sí que nos gustaría quizá recibir pues un poco el feedback sobre qué ejemplos de estos materiales con los que os hayáis encontrado cierta problemática, ¿vale? Bueno, os voy a dejar con mi compañero Kevin. Muchas gracias por vuestra participación y pasamos a la siguiente ponencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Rodríguez y voy a hablar sobre el proceso de reciclado químico de PET. Primero, para ponernos un poco en contexto, tenemos las bandejas que se componen principalmente de PET y polietileno. Estas bandejas han sufrido un proceso de deslaminado y se ha tenido por una parte el PET y por otra parte el polietileno. Nosotros nos centraremos en la parte del PET. Este PET va a sufrir un proceso de despolimerización química que mediante reacciones se va a obtener productos que son llamados monómeros o oligómeros. Estos son el BHT en el caso de la glicólisis y el TPA en caso de la hidrólisis. Los objetivos del proyecto dentro de este apartado son desarrollar rutas de despolimerización adecuadas, ya que existen varias y se seleccionarán únicamente dos. También se desarrollará un proceso de despolimerización vía solvólisis, esto es, empleando disolventes. Además, se realizará un diseño de experimentos para alcanzar las mejores condiciones de selectividad y rendimiento. Y por tener un poco de introducción, la solvólisis es la degradación de la cadena a través de una reacción química para obtener sus monómeros y sus oligómeros. Aquí tenemos otro esquema del proyecto donde se parte de la bandeja multicapa, que es deslaminada, se obtiene la lámina de polietileno y el PET, y también sufre el proceso de solvólisis, donde se obtienen los monómeros y se lleva a cabo una etapa de purificación de productos de despolimerización. Lo que se quiere hacer mediante este proceso es obtener los monómeros que posteriormente serán vueltos a repolimerizar para volver a crear una nueva bandeja multicapa. Existen una serie de limitaciones en el reciclado químico que son, por ejemplo, los tintes que se usan, los adhesivos para mantener las capas cohesionadas y diferentes aditivos que se usan a la hora de destruir las bandejas. Que esto pueden hacer que afecten a los diferentes compuestos que hay en el medio de reacción, como puede ser el catalizador o los diferentes disolventes. Esto, además, tiene la dificultad de que los productos de despolimerización, los monómeros, tienen que ser purificados, ya que si no tienen un alto grado de pureza, no serán útiles para volver a repolimerizarlos. Aquí vemos una idea general de lo que es el proceso de despolimerización, también llamado hemólisis, donde se parte del polímero. En nuestro caso, en el proyecto, es el PET, donde el PET es un polímero donde hay un monómero, que es una unidad de repetición que se repite constantemente para formar el PET. Lo que se quiere hacer en este proyecto es coger la unidad de repetición y a partir de ella volver a polimerizar para obtener de nuevo el PET. En los diferentes plásticos, por ejemplo, el grupo que siempre se suele atacar es el grupo éster, que es el más sensible al ataque, y mediante los diferentes reactivos que se usan es por donde se suele romper la cadena. En este caso tenemos el ejemplo del PET, de la poliamida y los poliuretanos, donde también se ataca por el mismo grupo. Dentro de las diferentes rutas de reciclado químico nos encontramos con la hidrólisis, que es la que hablaremos aquí, que se ve clasificada en tres. Normalmente suele ser en medio básico, medio ácido o neutro. Los productos que se obtienen son el TPA y el etilenglicol. Luego también está la glicólisis, que es la que se ha centrado el proyecto también, donde se obtienen los monómeros, que son el BHT y el etilenglicol.
Y también está la metanólisis, donde se obtiene el dimetil tereftalato y el etilenglicol. Y otros procesos donde también son usados líquidos iónicos, aminólisis, aminas y diferentes compuestos donde dan otros productos como el dimetil tereftalato y otros productos. Dentro de la despolimerización tenemos la solvólisis, que como he comentado antes nos centraremos únicamente en la hidrólisis y en la glicólisis. En la hidrólisis será en medio acuoso, en un medio básico, y en la glicólisis será en medio etilenglicol. Los factores que se van a estudiar dentro del diseño de experimentos serán la temperatura, el tiempo de residencia, el ratio de disolvente soluto y los diferentes catalizadores que están disponibles. Mediante este proceso se intentará desarrollar un método de despolimerización que nos permita obtener monómeros y oligómeros de alto valor para la industria, es decir, que tengan un alto grado de pureza que nos permita la repolimerización de nuevas bandejas o de productos de alto valor añadido. Dentro de la solvólisis del PET tenemos varias limitaciones, como la interferencia de cinética de diferentes productos de polímeros. Esto también va ligado a la limitación de que el proceso de recuperación es bastante complejo y el proceso no suele ser muy abordado industrialmente debido a que tiene una baja rentabilidad. Nosotros nos intentaremos se ha resuelto la problemática de obtener una mejor eficiencia y selectividad del proceso mediante el uso de catalizadores selectivos. Se ha optimizado la ruta de glicólisis e hidrólisis y se ha definido y se ha puesto una hoja de ruta para la recuperación y purificación de estos monómeros. Aquí vamos a hablar de la hidrólisis del PET, donde los factores del diseño de experimento han sido la temperatura, el tiempo de reacción y el ratio de disolvente de PET. En la hidrólisis alcalina tenemos varias etapas, donde primero partimos del medio básico donde se introduce el PET. Con el paso del tiempo se degrada obteniendo el TPA, la sal de TPA, como se ve en el diagrama de arriba, donde se obtiene la sal del tereftalato de sodio. Esta sal tiene que ser convertida en el ácido terestálico por medio de un ácido y luego es filtrada, secada y se obtiene un cristal de tereftalato de sodio, de ácido terestálico con alta pureza. En el diseño de experimentos se han tenido en cuenta las diferentes variables de concentración, temperatura y tiempo, y estas variables han sido puestas a puntas independientemente y luego conjuntamente. Además, como método de validación, cuando se ha puesto a punta este método, se ha trasladado el volumen de reacción a un reactor de 5 litros para validar el proceso. Se han conseguido unas conversiones de PET de entre 60 y 65%, además de una selectividad de conversión del PET de un 55 o 60%. En el caso de la glicólisis es un proceso diferente, ya que se usa el etilenglicol y un catalizador. Se introduce el PET a alta temperatura con el etilenglicol y este luego es transformado en BHT. Este BHT es filtrado en caliente, luego se cristaliza en frío, luego filtrado, secado y se obtiene el BHT purificado. Los factores que se han tenido en cuenta para el diseño de experimento han sido la temperatura, el tiempo de reacción, el volumen de etilenglicol y la cantidad de catalizador. Como he comentado antes, se ha hecho lo mismo que antes, se ha hecho un estudio estadístico de las variables del proceso y se ha optimizado el proceso. Luego este proceso se ha trasladado al reactor de 5 litros con las mejores condiciones y hemos obtenido un resultado de una conversión total del PET, es decir, todo el PET que se ha introducido se ha transformado ha desaparecido. Y luego la selectividad, que es el porcentaje que correspondería a la conversión total. Si fuera un 100%, la selectividad hemos tenido un 75 a un 85%. Es decir, de todo el PET que ha desaparecido, se ha transformado en BHT el 85%. Ahora nos centraremos en la purificación de productos de polimerización. Esta es la etapa de cristalización. En el caso del BHT, es una cristalización que se lleva a cabo en baja temperatura, donde se han optimizado la temperatura, así como el tiempo de cristalización. Podemos recuperar mediante destilación o mediante el uso de retavapor el etilenglicol que no ha reaccionado,
para volver a introducirlo y recircularlo para futuras reacciones. Aquí en la foto se ve cómo se están formando los cristales de BHT y se observa que son unos cristales muy finos porque tienen una pureza muy alta. En el caso de la hidrólisis es un proceso diferente, ya que lleva una etapa adicional, que es la neutralización de la hidrólisis alcalina para que se forme el ácido. Y en este sí que se ha optimizado la adición del ácido, así como el tiempo de adición, la temperatura de adición y además la cristalización y el posterior secado. Aquí vemos cómo está precipitando poco a poco el ácido terestálico de la disolución básica y luego, una vez filtrado y secado, se observa cómo se forma el ácido terestálico. Como he comentado antes, la conversión del PET no es tan alta como la glicólisis, pero sí que se obtiene entre el 60 y 65%. Para saber este tipo para saber los datos de selectividad, así como los datos de pureza, se han empleado técnicas analíticas como el punto de fusión para determinar, partiendo de un patrón de BHT de ácido terestálico comercial, coger ese tipo de patrón y compararlo con el que hemos obtenido. Como se puede ver, es idéntico al del comercial, así como el FTIR, que es el espectro de infrarrojo de la molécula. Es también igual, y el RMN, que es el método usado para determinar la pureza de los reactivos, donde también obtenemos un espectro donde únicamente se ven los picos correspondientes al ácido terestálico y al BHT. El proyecto Valkyrio se ha dado una validación y una optimización del proceso de polimerización del PET selectivo para la obtención de monómeros de mayor valor añadido a partir de sustratos del PET deslaminado, reduciendo los costes del proceso. También se han desarrollado procesos para la recuperación y purificación de los monómeros y oligómeros, obtenidos tras la despolimerización del PET, para lograr un elevado pureza. Y por mi parte ya está. Muy bien, gracias Kevin por tu ponencia. En línea con los procesos de reciclado de PET, como os ha estado presentando mi compañero, os propongo la cuarta pregunta. ¿Con qué afirmación te sientes más identificado? Opción A, creo que la industria necesita un proceso de reciclado capaz de tratar mezclas de plásticos diferentes. B, creo que la industria necesita un proceso de reciclado de PET como la despolimerización complementario al reciclado mecánico. C, creo que la industria necesita mejorar los procesos de reciclaje actuales de otros materiales distintos de PET. O D, creo que los envases multicapa de PET-PE suponen un problema real en la actualidad. Pues muy bien, tenéis 30 segundos para responder. Recordad que nos interesa mucho saber vuestro caso concreto, así que os animo a participar. Bien, unos segunditos más, animaros. Muy bien. Pues el 43% habéis seleccionado la opción A. Creo que la industria necesita un proceso de reciclado capaz de tratar mezclas de plásticos diferentes. Y la opción C, la industria necesita mejorar el reciclaje de otros materiales distintos de PET. Pues muy bien, nos confirmáis, así que necesitáis un proceso selectivo y con el que se puedan tratar corrientes heterogéneas de plásticos, lo cual es bastante interesante, y valoramos vuestra respuesta para orientar nuestras líneas de desarrollo a vuestras necesidades. Muy bien, pues seguimos con la siguiente parte. Voy a dar paso a mi compañera Beatriz para que os hable sobre tecnologías de bioconversión de monómeros de PET y poliolefinas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir ahí, conectados. Mi ponencia tratará sobre el potencial del uso de microorganismos para la valorización de fracciones no recicladas dentro del marco del proyecto Valkyrio.
Como todos sabéis, los microorganismos están presentes en muchos hábitats, están presentes en cualquier parte del planeta, desde nuestra cocina hasta las profundidades del mar, gracias a que son capaces de adaptar su metabolismo a las diferentes condiciones ambientales. Gracias a ello, son capaces de utilizar una gran variedad de enormes compuestos orgánicos, pueden sintetizar compuestos, pueden acumularlos dentro de sus células y podemos utilizar ese potencial que tienen gracias a su diversidad microbiana para poder utilizarlo y aplicarlo a nivel industrial. Es lo que utilizamos desde la biotecnología para poder aplicarlo desde ITEN. Es el uso de esta diversidad metabólica lo que permite esa degradación de estos compuestos y la producción de biopolímeros de alto valor añadido. También puede tener otra serie de aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, con su reciente interés en bioremediación, por ejemplo, en la degradación de plásticos, como puede ser también en este proyecto Valkyrio, que lo vamos a ver a continuación, y también relacionado con el auge de materiales biodegradables, en el caso del PHA. Entonces, ¿por qué no podemos utilizar estos microorganismos debido a esa diversidad metabólica que tienen, esa adaptación, ese potencial que tienen para reducir esa contaminación por plásticos? Bien, actualmente las principales soluciones que están presentes para la contaminación de plásticos se centran principalmente en dos opciones. La primera de ellas es la producción o el diseño de envases sostenibles, es el uso de plásticos biodegradables con menor impacto ambiental, o bien, por otra parte, la opción de biorreciclado, con menor impacto ambiental, reciclado y eliminación, mejorando así la cadena de valor. En este caso, en el caso de los envases sostenibles, están surgiendo nuevos polímeros, en concreto algunos de los que os puedo mostrar en la diapositiva, o por ejemplo tenemos los PHAs, que comentaremos a continuación en el proyecto. Tenemos también otros polímeros de reciente interés, como pueden ser la celulosa bacteriana, u otros más conocidos, como puede ser el PLA, obtenido por la polimerización del ácido láctico, o el PBS con el polibotilén succinado. Por la otra vía tenemos el biorreciclado. Tenemos diferentes tipos de reciclado, el primario, el secundario, el terciario, todos relacionados con el reciclado mecánico, físico o incluso la recuperación de energía mediante la combustión de estos residuos que finalmente no pueden clasificarse, no pueden reciclarse mediante otras vías. Y a partir de aquí surge una nueva opción de reciclado mediante la aplicación de la biotecnología. Hoy en día estas soluciones, en el caso de los envases sostenibles, utilizan por una parte los residuos orgánicos para obtener estos envases sostenibles. ¿Cuáles son los residuos orgánicos que más suelen utilizar? Suelen utilizar pues, residuos agrícolas, residuos forestales, ganaderos, industriales, domésticos. Son residuos que presentan una alta materia orgánica que permiten, mediante procesos fermentativos, obtener estos ácidos orgánicos principales o polímeros para luego la recuperación de estos ácidos y de estos polímeros y luego poder aplicarlo en estos envases y embalajes. En el caso de la parte de la derecha, de la diapositiva, en el caso del biorreciclado, se ha centrado mucho en los últimos años, principalmente en reciclado enzimático, pero muy focalizado al reciclado enzimático de botellas de PET. De hecho, hay algunos intentos ya de industrialización de muchas empresas para el reciclado enzimático de botellas de PET. Por eso, desde el proyecto Valkyrio, pensamos que sea una idea, y por eso estamos aquí, de unir esas dos soluciones actuales que están presentes en el mercado entre los envases sostenibles y el reciclado. Es decir, aquí partimos de esos envases multicapa PET-PE para obtener envases sostenibles basados en PHA. Aquí os muestro un poquito el esquema que os ha mostrado mi compañero José Luis de todo el proyecto en general, y yo me voy a centrar principalmente en la parte que está mostrada en un color más azul, en el cual se produce el proceso de bioconversión, donde podemos pasar del pretratamiento necesario para que los microorganismos puedan utilizar estos materiales procedentes de la despolimerización y deslaminado, del proceso de bioconversión a PHA, donde acumulan ese biopolímero dentro de la célula, y la posterior purificación del PHA y caracterización para su posterior aplicación en envases. ¿Cuáles son las principales limitaciones actuales en cuanto a estas tres etapas principales de bioconversión?
La primera de ellas es que las estructuras tanto del polietileno como del PET son estructuras bastante homogéneas, lineales y con alta cristalinidad, lo que dificulta que los microorganismos puedan acceder a ellas para utilizarlos como sustratos metabólicos. En cuanto al coste del PHA, uno de los principales impedimentos que tiene su escala industrial es que utilizan sustratos actualmente con unos costes económicos muy elevados, por lo que es necesario abaratar ese coste de purificación y de producción de PHAs. Y por último, como he comentado, la purificación de PHAs actualmente es una de las limitaciones en cuanto a su escalado industrial. Por lo tanto, en cuanto a mi presentación, voy a dividir en estas tres etapas. La primera etapa es el pretratamiento. Vamos a facilitar un pretratamiento para que los microorganismos sean capaces de poder utilizar esto como sustrato metabólico. Vamos a conseguir un medio adecuado para que este microorganismo sea capaz de acumular esos PHAs y reducir los costes de producción. Y por último, hemos diseñado un proceso de purificación que sea medioambientalmente sostenible, permitiendo, por una parte, conseguir rendimientos elevados, a la vez que conseguimos la pureza necesaria para utilizar el PHA como material de envase. En cuanto a la etapa 4, que consiste en el desarrollo de procesos de oxidación para incrementar esa eficiencia de asimilación y bioconversión, el objetivo principal era diseñar un proceso de oxidación de polietileno que permitiese realizar esa biodegradación por parte de los microorganismos. Desarrollar un proceso optimizado de oxidación para que los microorganismos fueran capaces de crecer. En cuanto a las limitaciones que presentaba, como he comentado, el polietileno presenta una estructura muy lineal, de difícil acceso y es muy resistente a los tratamientos biológicos. Por eso, como solución, en Malquíes se presentaba que se basaba en tratamientos oxidativos, que como veis aparecen grupos oxidativos en la cadena del polietileno, que lo que favorecen es que los microorganismos puedan acceder a esa cadena de manera mucho más fácil, mucho más accesible y por lo tanto puedan utilizarlo como ese sustrato metabólico. Algunos de los resultados que os muestro a continuación se han desarrollado dentro de este proyecto y se han evaluado tanto tratamientos químicos como tratamientos enzimáticos. Aquí en la imagen podéis ver algunas de las regiones del efectil analizadas de los materiales con el protocolo, con el proceso diseñado de oxidación y podemos observar algunos de los grupos o radicales observados durante el proceso, como grupos alcohol, grupos hidroxilo e incluso compuestos nitrogenados que me van a permitir que ese proceso de bioconversión pueda tener lugar. Por lo tanto, tanto los tratamientos químicos como los enzimáticos logran un alto grado de oxidación y por lo tanto permiten utilizar estos compuestos, estos materiales como materia prima para el proceso de bioconversión hacia PHAs. En cuanto al proceso de bioconversión hacia PHAs, aquí los objetivos variaban un poco, era conseguir cepas microbianas que por una parte fueran capaces o tuvieran el metabolismo suficiente para acumular PHAs, pero por otra parte también pudieran utilizar el polietileno oxidado como fuente de carbono, como sustrato metabólico. Aquí hemos puesto mucho énfasis, mucho enfoque a desarrollar un procedimiento que permitirá el aislamiento de este tipo de cepas. ¿Cuál es la limitación de esta etapa? La limitación principal o la barrera es que los rendimientos son muy bajos, los de fermentación, los procesos de bioconversión son muy bajos, no se utiliza como sustrato principal el polietileno para la obtención de PHA, se utilizan residuos orgánicos o incluso azúcares de primera generación que toda la industria está, digamos, huyendo de ellos por el coste y porque compiten con alimentación principalmente y obviamente la materia prima para la síntesis de estos PHAs presenta unos costes económicos muy elevados, lo que dificulta la implantación industrial de PHA. Como solución dentro de este proyecto, se ha optimizado el medio de cultivo para permitir utilizar este polietileno oxidado y los subproductos procedentes de la despolimerización del PET para la obtención de PHA. Se ha adaptado a estos microorganismos mediante el diseño de un procedimiento adecuado y se ha aumentado esa acumulación intracelular de PHA. Todo ello teniendo en cuenta los costes de producción de los PHAs. Una serie de resultados, a continuación os muestro una serie de resultados relacionados con esta biosíntesis microbiana. Partimos de un polietileno oxidado y de un PET. Lo que hicimos es diseñar un proceso de aislamiento de microorganismos, donde veis las dos placas Petri del aislamiento y hemos conseguido aislar
tanto 3 microorganismos que son capaces de utilizar como sustrato metabólico el polietileno, como 3 microorganismos que son capaces de aislar el PET como fuente de carbono. Utilizar como sustrato metabólico el polietileno y el PET. Este procedimiento puede acoplarse, puede diseñar, o sea, se ha diseñado en este caso para el polietileno y para el PET, pero puede diseñarse o puede acoplarse para otro tipo de materiales igualmente. Una vez hemos conseguido y hemos aislado estos microorganismos que son capaces de utilizar este sustrato metabólico, lo que hemos hecho es adaptarlos o preadaptarlos para que sean capaces de acumular más PHAs y de aumentar esos rendimientos de uso de ese polietileno y de esos subproductos procedentes de la despolimerización del PET. Esto lo hemos hecho mediante el diseño de una evolución adaptativa. Una evolución adaptativa es un enfoque innovador que está muy en auge ahora, que consiste en la generación de cepas microbianas con unas características deseadas, mediante los pases consecutivos de estos microorganismos en presencia de los sustratos que tú quieres que consuman. Lo que consiste es, tú tienes el material y vas haciendo una serie de pases sucesivos y al final al microorganismo, digamos que no le queda otra que adaptarse al sustrato metabólico que le has dejado en el medio. De hecho, aquí tenemos dos fotitos, la de la izquierda, donde ponemos tiempo inicial, que veis que el medio de cultivo es muy transparente, y la del tiempo final, que es un medio un poquito más crecido, veis que es más opaco, más translúcido, lo que indica el crecimiento del microorganismo. De forma cuantificable, eso está mostrado en la gráfica de la derecha, donde podemos observar de los 3 microorganismos que hemos aislado para el polietileno, lo que hicimos es evaluar el crecimiento a 7 días y a 48 horas. Y observamos ahí los sucesivos pases que diseñamos. Y observamos que somos capaces, o el microorganismo es capaz de crecer a lo largo del tiempo en presencia de estos sustratos metabólicos. Una vez hemos conseguido la cepa, hemos conseguido la cepa y la hemos mejorado frente a estos sustratos metabólicos, lo que realizamos es esa bioconversión hacia PHAs. Conseguimos adaptar estos microorganismos hacia la producción de PHAs. Arriba podemos ver la tasa de consumo de PET, en concreto de los monómeros procedentes, de los subproductos procedentes de la despolimerización del PET, y abajo de la tasa de consumo del polietileno. Lo que hicimos es un diseño de un medio de cultivo de segunda generación a partir de esos monómeros y de polioles del polietileno, y lo que hicimos es determinar el porcentaje de consumo de estos monómeros y polioles para cada uno de los casos. En ambos casos se observa que el microorganismo es capaz de consumir esto como sustrato metabólico y además acumular PHA en el interior de la célula para luego la posterior purificación. Y por último, la etapa de la purificación. En este caso, era conseguir el objetivo principal, era obtener un PHA con un alto grado de pureza y además caracterizarlo para evaluar su aplicación en base y diseñar un proceso de purificación medioambientalmente respetuoso y con unos costes y rendimientos aceptables. ¿Cuál es la principal limitación o barrera en el caso de la purificación? En este caso, muchas de las veces en los procesos de purificación lo que ocurre es que como los PHAs, como veis en la foto, los PHAs se acumulan intracelularmente, de forma que cuando tú necesitas extraerlos de la célula, es posible que se produzcan roturas en los PHAs y el peso molecular de los mismos disminuya, lo que pone de manifiesto que la integridad del polímero se vea comprometida. Por lo tanto, el proceso de purificación tiene que ser al mismo tiempo lo más eficaz, pero tiene que ser relativamente cuidadoso con el PHA que se extrae. Normalmente los procesos convencionales se obtienen como consecuencia del proceso de purificación subproductos con una elevada toxicidad y la purificación y los rendimientos son relativamente escasos. Por lo tanto, en este caso, en este proyecto, el objetivo principal era reducir el coste de ese proceso de purificación, tener un menor impacto sobre el medio ambiente y que la integridad del polímero se mantuviese, permitiendo así su aplicación en envase. En este caso, lo que se ha comprobado son 4 métodos de extracción. El primero de ellos es un método basado en ultrasonidos, el segundo es un método alcalino y luego se han probado 2 enzimáticos. En el esquema podéis observar las etapas que se han llevado a cabo para el
optimizar y extraer los PHAs. La primera etapa es recuperar esa biomasa. Como comentaba, los PHAs son biopolímeros que se encuentran en el interior de la célula y por lo tanto tenemos que disrumpir la célula, romperla de alguna forma para extraer esos PHAs intracelulares. Luego tenemos que extraer esos PHAs que se encuentran en la mezcla que hemos obtenido, la separación de las fases de los PHAs y finalmente la precipitación de los mismos. Estos son 4 de los métodos. En el caso de los enzimáticos, hemos trabajado con diversas enzimas que permiten lisar esas células y, por lo tanto, la solución en la cual trabajan son soluciones acuosas, a diferencia del ultrasonido y el alcalino. Luego, posteriormente, en cuanto a resultados de manera general, se han calculado tanto rendimientos como pureza. En el caso de los rendimientos es la masa de PHAs extraída frente a la total acumulada de la célula y muchas veces van a ser en contraposición. Somos capaces de acumular muchos PHAs intracelulares, pero en el caso de la pureza el método de purificación falla. Por lo tanto, aquí lo que hemos intentado obtener es diseñar un proceso de purificación que permita obtener altas purezas para poder aplicarlo en envase, a la vez que permita mantener también los rendimientos del proceso. Para eso hemos hecho uso de técnicas para determinar las características del PHA, como pueden ser FETIL, el GPC, donde se indica el tamaño molecular y la dispersión del PHA, el TGA para el grado de pureza o el DSC para la cristalinidad. En cuanto a los resultados, tenemos, por ejemplo, que los ultrasonidos presenta rendimientos altos de extracción, la pureza es media alta, al igual que el básico, y la distribución del peso molecular es el mismo tamaño. En cuanto a las enzimáticas, las ventajas que tiene es que trabajan en solución acuosa, con lo cual no es tan dañino para el medio ambiente como pueden ser los ultrasonidos o los básicos. En cuanto a la distribución molecular, presentan un rango más amplio respecto a los ultrasonidos o los básicos, pero en ambos casos se pueden aplicar para envase. Y por último, a modo de conclusión general de los procesos de bioconversión, quiero que os quedéis un poco con esto, es que somos capaces de aislar cepas que son capaces de utilizar este sustrato metabólico procedente de los procesos de despolimerización del PET y del polietileno oxidado. Esas cepas son capaces de utilizarlos y de acumular esos PHAs intracelulares porque hemos diseñado medios de cultivo específicos y adecuados para cada cepa para que los rendimientos de acumulación sean los máximos. Y por último, se han desarrollado un proceso de extracción y purificación de PHAs para su aplicación en el packaging, que requiere unos elevados requerimientos de pureza. Muchas gracias por su atención. Recuerdo que si tenéis alguna pregunta respecto a este tema, por favor podéis dejarla por el chat y os la responderemos al final en el turno de preguntas. Y ahora creo que viene una preguntita por mi compañera Nerea. Muchas gracias, Bea. Muy bien, pues después de que mi compañera os ha mostrado la posibilidad de aplicar la biotecnología en la conversión y valorización de plásticos no reciclables, vamos a ver cómo implementaríais vosotros la biotecnología en vuestros procesos. Así que os planteamos esta pregunta. ¿Cómo implementaríais la biotecnología en vuestros procesos? A. Me gustaría implementar un proceso de bioremediación para eliminar productos contaminantes. B. Me gustaría implementar un proceso de síntesis de PHA a partir de fuentes renovables, como residuos orgánicos, por ejemplo. C. Me gustaría implementar un proceso de síntesis de materiales biodegradables como PLA, PBS o celulosa bacteriana a partir de fuentes renovables. O D. Me gustaría implementar un proceso de biorreciclado de fracciones plásticas PET-PE para la obtención de monómeros como TPA, BHT o etilenglicol. Os dejamos los 30 segunditos. Podéis responder varias preguntas. Muy bien. Animaros a contestar. Voy a hacer un poco de hincapié en la respuesta A en cuanto a usar la bioremediación para eliminar productos contaminantes, pues nos referimos a productos contaminantes de aguas residuales o efluentes de un proceso de reciclado, por ejemplo.
En la respuesta C, en cuanto a materiales biodegradables, pues hemos dicho algunos ejemplos como PLA, PBS o celulosa bacteriana. Y en la D, pues bueno, implementar el proceso de biorreciclado para obtención de monómeros como TPA, BHET o el etilenglicol. ¿Vale? Por si no estaba claro, a ver si eso os puede ayudar a responder. Bien, vamos a ver los resultados. Muy bien, pues parece que la respuesta mayoritaria es la D, ¿vale? Os gustaría implementar un proceso de biorreciclado de fracciones plásticas PP para obtención de monómeros. Pues muy interesante, la mayoría apostáis por la obtención de monómeros. Comentadnos en nuestro correo si tenéis interés, comentadnos los monómeros de mayor interés para vosotros, ¿no? Y por qué son de interés y para qué aplicación estáis pensando. Y bueno, incluso si os gustaría obtener monómeros a partir de otras fracciones plásticas, ¿vale? Nos podéis hacer vuestras sugerencias en nuestro correo de transferencia.tecnologica@itn.com. Muchas gracias por vuestra participación y bueno, vamos a dar paso a la sesión debate con TEDMA y Azteco. Doy paso a mi compañero José Luis. Muy buenas de nuevo a todos. Pues nada, como comentaba mi compañera Nerea, ahora que hemos podido conocer un poquito más en detalle todos estos desarrollos, todas estas nuevas tecnologías, ¿no?, que hemos estado trabajando durante el proyecto Barquillo, pues bueno, me gustaría que se conectaran. Bueno, me gustaría presentaros tanto a Bernat Ibáñez, del Grupo Simetría, como a Julio Pérez, de la compañía Azteco, que bueno, con los cuales vamos a comentar un poquito los desarrollos. Bienvenidos a los dos y muchas gracias, por supuesto, por asistir. Muchas gracias. No sé si nos oyes. Gracias, José Luis. Sí, a los dos perfectamente. Perfecto. Me gustaría un poco, para que nos conocieran mejor, me gustaría pediros que os presentarais, un poquito vuestra compañía, ¿no?, antes de comenzar un poco a hablar sobre los desarrollos, ¿verdad? Si pudieras comenzar. Sí, si quieres empiezo yo. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a ITN, a este Tech Transfer, que para nosotros es muy interesante porque tenemos tecnologías ya en desarrollo con vosotros. Yo represento a la empresa TEDMA, que es del grupo Simetría. Nosotros nos dedicamos básicamente al ciclo integral de los residuos, desde la recogida, ¿vale?, residuo sólido urbano, hasta el tratamiento final en planta de tratamiento de residuos. Básicamente nos dedicamos a lo que viene siendo contenedor marrón y contenedor gris, ¿vale? Eso es un poco nuestro trabajo y ahora nuestras inquietudes en I+D pues son las que vienen de la legislación, ¿vale? Todo lo que nos está apretando. Hay muchísimos temas de digitalización, muchísimos temas de cómo tiene que ser la recogida, pero después ahí cada vez nos están apretando más en la parte de valorización final y ahí la verdad es que tenemos que trabajar mucho porque nosotros somos, dentro de la economía lineal éramos el furgón de cola y ahora tenemos que ser un proceso, un eslabón más, ¿no? Entonces estamos pivotando nuevos proyectos, muchos de los cuales con ITN, para dar valor a la cadena y no ser simplemente pues separadores de residuos, prensarlos y llevarlos a un valorizador final, sino lo que buscamos es ser nosotros mismos los que damos valor. Entonces, pues el reciclado químico mecánico es una opción que teníamos, pero nosotros siempre hemos optado por el reciclado químico como valor. Aquí se une el biológico, ¿vale? Ya lo comentaremos después, pero ya son más sinergias sobre las sinergias. Muchas gracias, Bernat. Julio, ¿te importaría? Sí, claro. Bueno, daros las gracias por invitarnos a esta Tech Transfer. Es un placer asistir. Y bueno, yo soy Julio Pérez y estoy aquí representando a la empresa Azteco. Nosotros principalmente tenemos dos actividades, que es la gestión de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos. Y por otra parte, pues somos recicladores. Llevamos ya más de 25 años apostando por la economía circular, desde que empezamos a reciclar todo el material de poliestireno que generaba el grupo Inditex. Un poco con los años hemos ido evolucionando y perfeccionando nuestros sistemas de reciclado y ampliando el abanico de materiales.
Ya desde hace un par de años pues colaboramos con Vic y con Danone en el reciclado del poliestireno, y desde el año pasado pues somos principales suministradores de poliolefines recicladas de Repsol. En cuanto a la I+D, pues como ha comentado Bernat, nosotros apostamos totalmente por la mejora de los procesos de reciclado y las nuevas tecnologías, porque al fin y al cabo el reciclado mecánico tiene una limitación, por lo que tanto reciclado químico, que ya llevamos varios años apostando por ello, y ahora el biológico, que bueno, es un poco la novedad, pues la verdad es que son procesos muy que están por descubrir. Completamente de acuerdo. En ambos casos, agradeceros a vosotros, ¿no?, el tiempo, realmente es un placer teneros aquí. Y sobre todo, lo que buscamos con esta sesión es un poco conocer también el punto de vista, ¿no?, cómo se ven estos desarrollos también desde vuestro prisma, ¿no?, más allá de todos estos desarrollos, todos estos resultados, todas estas aproximaciones que nosotros podamos seguir, ¿no? Me gustaría preguntaros qué es lo que destacaríais, ¿no? Ahora que hemos podido ver todas las etapas, ¿no?, todos los desarrollos que hemos seguido durante el proyecto, ¿qué es lo que destacaríais? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué habéis visto más interesante de lo que hemos comentado durante el día? Si te parece, empiezo yo. A ver, a mí, como sabéis, ya he comentado con vosotros, tenemos muchos desarrollos. Desarrollos de alguna manera de reciclado químico que los hemos pues, enfocado al PET o los hemos enfocado al PLA. Y a mí me parece que es importante esa visión holística, es decir, vamos a hacer un acercamiento a la valorización desde todas las tecnologías disponibles. Es decir, no solo el reciclado químico, no olvidemos el reciclado mecánico, no olvidemos ese pretratamiento, no olvidemos el reciclado biológico, porque al final, por ejemplo, nuestra planta de tratamiento mecánico biológico, y no olvidemos que al final esto se tiene que escalar y tiene que meterse en una planta, no en un piloto, en una planta de 10.000 toneladas, por ejemplo, y con eso ser viable económicamente. Para nosotros es muy interesante que abordéis los proyectos desde esa visión, desde una visión no tanto de una I muy fuerte, una investigación fundamental, sino más de una D, ¿no? Ese punto de conexión entre el centro tecnológico y la empresa, y para nosotros es muy interesante poder entender esos desarrollos, porque hay veces que, como a veces te comento, José Luis, nosotros pues nos perdemos un poco en esa química básica, pero si siempre nos lo traducís a ahora te van a venir estos nuevos materiales por culpa de la legislación o gracias a la legislación, eso cada uno lo dirá de alguna manera, y vamos a intentar buscar unas soluciones tecnológicas que te den a ti respuesta y que tú puedas cumplir tus compromisos, porque claro, nuestros compromisos es no enviar a vertedero, no enviar a incineración, reciclar cada vez más. Es decir, la soga la tenemos en el cuello, os necesitamos. Entonces, por eso para nosotros es muy importante todas las sinergias que se realizan, porque al final nos dan una visión holística, y entiendo que dentro de 10 años igual esto no tendrá mucho sentido porque habrá una tecnología triunfadora, pero ahora no sabemos cuál es. Gracias por las palabras, ¿no? ¿Verdad? Y estaremos siempre dispuestos a ayudarnos y a desarrollar estas tecnologías, que en algunas también, pues, hemos participado desde Azteco, pues también estáis desarrollando, ¿no? ¿Cómo veis esto vosotros desde vuestro prisma, ¿no? Así comentamos que es verdad, yo estoy más en la parte de gestión, buscando ese valor añadido, ¿no?, a los materiales también. Vosotros que lleváis tanto tiempo en la industria, ¿no?, en el mundo del reciclaje, ¿cómo veis estos desarrollos? ¿Qué destacarías de lo que hemos comentado, de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, a ver, como he comentado antes, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con vosotros en proyectos de I+D, entonces el tema de deslaminado la verdad es que no supone nada nuevo para nosotros, porque ya es un proceso que conocemos bastante. Sí que es cierto que a lo mejor todo el tema del reciclado químico tanto solvólisis como utilización de CO2 supercrítico, ahí sí que veo un hándicap en el tema de CO2 supercrítico, que es la utilización de reactores a presión y todo eso, que al fin y al cabo industrialmente supone un coste muy alto por temas de productivos y demás, y por temas de seguridad. Aunque bien es cierto que, como ha dicho Bernat, tiene que haber una sinergia entre reciclado mecánico, químico y biológico, no se puede dejar ninguno de un lado. Precisamente, uniendo un poco dos cosas que habéis comentado los dos, uno, esa limitación, ¿no?, que podemos tener técnica en algunos desarrollos, como por ejemplo pudiera ser el CO2, ¿no?, llegado el momento, y lo que comentaba Bernat a la hora de implementar industrialmente, por ejemplo. Por eso comentábamos también durante la presentación que se seguían dos aproximaciones diferentes a la hora de conseguir ese deslaminado.
uno más en medio líquido, ¿no? Que podían tener su mercado, ¿no? Ese tipo de envases que podían gestionarse por ahí, y aquellos más difíciles por la otra ruta, lo que decía y lo que comentaba. Buscamos siempre esa sinergia, ¿no? Esa sinergia entre procesos que también permitan esa implantación después industrial, ¿no? Como decía, también lo ha comentado Bernat, dentro de 10 años sabremos la tecnología ganadora, ¿no? Pero a día de hoy tenemos que buscar esa combinación, ese match entre las distintas soluciones a la hora de que la solución global sea a priori la mejor posible. Después ya veremos, ¿no? Cuál realmente acaba ganando la carrera, ¿no? En ese sentido, como hemos visto, hemos trabajado también en procesos en sinergia, buscar la sinergia entre procesos. Como veis también, hemos hablado de los procesos un poco unitarios, ¿no? De cada uno de ellos, de laminado, de polarización, de la parte química. ¿Cómo veis esa integración que hemos hecho, esa configuración completa del proceso que hemos visto, unificando un proceso detrás de otro? ¿Cómo veis ese tipo de aproximaciones de cara al futuro? A ver, bajo mi punto de vista, vuestro acercamiento, digamos, es el único lógico, porque nos vamos a ver que van a llegar una serie de envases, cada fabricante los va a hacer de una manera, con un porcentaje de PET, con un porcentaje de PLA, a otros lo harán bioproductos, biocombustables, biodegradables, va a haber un mare magnum de productos, y justamente tener una solución, digamos, flexible, pivotable, que tengan algún punto un switch, que digas, ahora voy a ir por soluciones más biológicas, o ahora mismo el mercado demanda más PHA, porque el mercado lo que quiere son productos biodegradables que vayan al contenedor marrón, que es un lenguaje que yo hablo. Es decir, yo quiero que los productos que hagamos sean para hacer envases que vayan a contenedor marrón, porque a nosotros nos interesa. Oye, pues esa vía de trabajo, ese switch, tiene que estar abordado en soluciones tecnológicas que puedan decir, oye, ahora queremos ir a vía RPET, porque el mercado así nos lo pide. Y ahora de repente pues saldrá una legislación que nos dirá que todo lo que quiere es biodegradable. Entonces los sistemas tienen que ser pivotables. Es muchas de las cosas que comentamos muchas veces. Igual lo que lo ha comentado Julio, por ejemplo, él ha visto ahí el problema del CO2, del supercrítico. Nosotros cuando hemos hablado a veces de metanólisis, pues hemos visto un problema del metanol que nos ha generado. Es decir, estos problemas solo te los encuentras cuando te pegas con algo. Y nosotros ya estamos en esa vía, pero siempre pensando que es que el ciudadano tirará al contenedor, pues obviamente los envases que hayan, pero también como le dé la gana. Entonces tenemos que estar preparados para eso, porque la legislación nos va a pedir que volvamos al mercado con un porcentaje de residuos como si el ciudadano estuviera media hora cada día separándolo, cosa que va a seguir sin hacer. Entonces, por eso digo que la legislación nos está poniendo bajo un foco y una presión complicada. Y encima el tema del fin de condición de residuo, que todos sabemos que solo hace que ayudar. Un pasito más, ¿no? Ahí, que vamos otra piedra en el camino, otra piedra en el camino. Ahí continuaremos trabajando, ¿no? En los desarrollos a la hora de que esas piedrecitas, bueno, las saltemos, ¿no? Claro. En ese sentido, Julio, tu opinión respecto a este tipo de combinaciones, ¿cómo podemos? Estoy completamente de acuerdo con Bernat. Al fin y al cabo, tiene que haber un proceso, un sistema de reciclado que te permita poder tratar cualquier tipo de residuo. Sí que es cierto que, como comentaba, que al final el ciudadano, igual que hace a día de hoy, no va a seguir sin separar los residuos en sus respectivos contenedores y demás. El tema del reciclado biológico, yo ahí veo un problema que es al final estás creando un nuevo plástico que se va a mezclar con las corrientes actuales que hay de reciclado. Entonces, digamos que para los recicladores mecánicos, como podemos ser nosotros, a la hora de la separación se está creando un problema, ¿sabes? Entonces, tener tecnologías en las que tú puedas disponer y, digamos, poder tratar cualquier tipo de material, pues bienvenida sea. Eso es lo que comentábamos también al principio de la ponencia, ¿no? Que siempre tenemos que buscar, no hay una solución que es, a fin de cuentas, solucione todos los problemas del mundo, ¿no? Sino que tenemos que ir buscando esas soluciones también modulables, adaptables, que se vayan configurando también por lo que decíamos, que la realidad de hoy pues, puede que no sea la misma realidad dentro de 5 años, ¿no? La legislación también se va a ir moviendo. Conforme más robustos sean esos procesos que desarrollamos, esas tecnologías que vamos buscando implantar a nivel industrial, pues bueno, mayor durabilidad, ¿no? Van a tener y mayor proyección en el tiempo van a tener, ¿no?
Y en ese sentido, hablando de tiempo, hemos dicho cómo va a evolucionar, cómo a día de hoy, cómo se gestiona. Me gustaría conocer vuestra opinión, cómo veis este mundo, ¿no? Esta industria del reciclaje de aquí a 10 años, ¿no? O 5, no sé, a lo mejor de aquí a 10 años pues ha cambiado ya lo suficiente como para que estemos aquí hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? Pero ¿cómo veis ese futuro? ¿Cómo pensáis, desde vuestra percepción, cómo veis que va a impulsarse, ¿no? Todos estos temas, todos estos desarrollos, a fin de cuentas? Yo no tengo idea, es decir, no sé exactamente lo que va a pasar dentro de 5 años, pero sí que, siguiendo el hilo de lo que comentaba Julio, es decir, sí que entiendo que ahí el ciudadano va a tener un papel fundamental en la separación inicial que haga, y al ciudadano habrá que ponérselo claro en el tema del etiquetado. Es decir, el ciudadano tendrá que saber claramente si eso va a un contenedor marrón o si va a un contenedor amarillo, porque como lo haga al revés, el lío que van a tener unos y otros, los que gestionamos contenedores marrones y los que gestionan, va a ser gordo. Es decir, y queriendo hacer una muy buena solución, vamos a hacer un pan con unas tortas. Entonces ahí estamos en un periodo transitorio que igual queremos correr más de lo que podemos, y nos hemos puesto unas limitaciones, digamos, tecnológicas brutales. Entonces yo creo que ahí vamos a estar legislando sobre legislar. Es decir, yo cuando sacaron la ley del 7 del 2022 tuve dudas sin imprimírmela, porque yo dije, en un mes y medio van a estar haciendo 17 enmiendas. Es decir, seguro, porque además era una ley política, no es excesivamente técnica. Y entonces dices, es que van a cambiarlo todo. Ahora ya se está discutiendo la nueva directiva en Europa. Es decir, vamos a hacer una nueva directiva en Europa cuando aquí en España acabamos de transponer de aquella manera la ley de residuos. Es decir, el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana llegará después, adaptándose ¿a qué? ¿A la nueva directiva o a la ley 7/2022? Es decir, habrá un mare magnum de legislación que llegará a puntos de bloqueo. Eso es yo lo que me temo. Entonces, en este periodo de transición vamos a sufrir mucho. Va a haber tecnologías que triunfarán, va a haber mucho lobby que hará bien o mal su trabajo. Es decir, y ahí hay que estar atento. Por eso, para mí me parece fundamental tener tecnologías robustas, pivotables, no excesivamente problemáticas y que sean de alguna manera calderas, si se me permite la expresión, que se le pueda meter una cosa u otra, que después tengan procesos tecnológicos bastante sofisticados, pero que no sean excesivamente complicados, porque es que si no, cuando vaya una empresa como la nuestra a intentar abordar una inversión a 10 años vista, te dirá, cuando te haga el PESTEL, ¿no? el PESTEL y te diga, a ver, ¿cómo es el ámbito legislativo? Te dirá el tío de la inversión, vete a otro sitio, chaval, porque así no, porque tenemos una ley que nos cambia cada 2 días. Es un problema. Entonces, yo lo que creo es que tenemos unos 10 años de cambios legislativos brutales y que lo que nos van a requerir es adaptación. Y el que tenga una tecnología o genere un producto, obviamente que no tenga en cuenta el ecodiseño, que sea muy rígido, ese se va a ir fuera. Va a pinchar, ¿no? En ese sentido, a fin de cuentas. Va a pinchar a menos que no se genere un monopolio, pero es porque la legislación, es decir, ¿en qué inviertes en una legislación de residuos a 10 años vista cuando sabes que es una legislación que cada año y medio te la cambian? Es un problema, digamos, europeo, no lo dejaría en español, que es una obviedad, pero es que en Europa tampoco favorece. Entonces, no sé, tiempos complicados, convulsos. Vamos a tener mucho movimiento, ¿no? Podemos decirlo. Es una enorme oportunidad para la innovación, es una enorme oportunidad para los que hacemos cosas diferentes. Justamente los que están aquí hoy tienen más oportunidades de hacerlo bien que los que no están aquí hoy. Eso es así. Me quedo con esa frase, de verdad, realmente. Me quedo con esa frase. Titular. Desde luego. Ojalá la pudiéramos poner aquí abajo, ¿no? Realmente, pero completamente de acuerdo. Es el momento de la innovación, es el momento de moverse, ¿no? En ese sentido, Julio, desde vuestra perspectiva, tantos años de trayectoria en el mundo del reciclaje, de aquí al futuro. Bueno, yo te aseguro que si supiese lo que va a pasar dentro de 10 años no estaría aquí ahora mismo. Pero bueno, yo creo que los principales retos tecnológicos que se plantea el mundo del reciclado, yo creo que van a ser poder utilizar material reciclado en el tema del sector alimentario, plástico en contacto con alimentos. Yo creo que va a ser un paso fundamental el poder validar la utilización de polipropilenos, polietilenos y demás, no solo el PET. Si no recuerdo mal, creo que para el año 2030 piden utilizar un 50% o un 70% de material reciclado. Por ahí van los tiros. Entonces, eso es uno de los pasos, digamos, fundamentales. Y a raíz de esto, programas de aprovisionamiento, porque todo el mundo va a querer
coger material reciclado. Entonces, digamos que la pelea por conseguir comprar ese material lo que va a ocasionar es aumento de precios, que bueno, que ya lo estamos viendo a día de hoy. Entonces, digamos que los procesos no van a ser rentables al 100%, porque los costes se nos van a disparar y al fin y al cabo van a repercutir en el consumidor final. Ahí también con eso que comenta Julio convertiríamos lo que decía Bernard al principio también, ¿no? De que hasta hace unos años era el mundo, ¿no?, del reciclaje, a lo mejor era el último eslabón, ¿no? Podemos pasar de aquí a estos 10 años, convertirse como en el primero, ¿no? Realmente ese suministrador de material principal. Genial, pues bueno, llegados a este punto, agradeceros de nuevo el tiempo, el que os conectaréis a esta sesión, la colaboración que habéis tenido con nosotros durante este proyecto, que realmente ha sido bastante valiosa y los enfoques y los aportes han sido bastante enriquecedores, ¿no? Agradeceros vuestro tiempo y nada, muchas gracias y vamos estando en contacto. Bien, muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues José, si quieres, para finalizar, quería lanzar una última pregunta sobre el proceso global desarrollado en el proyecto Barquibio para entender mejor pues cuál es la etapa del proceso por la que apostaría la industria en base a las necesidades y requerimientos de cada sector. ¿Vale? La pregunta es esta: ¿qué etapa del proceso de conversión de residuos plásticos multicapa a biopolímeros me gustaría implementar industrialmente? Opción A: me gustaría explotar un proceso de deslaminado para recuperar los materiales originales, PET y PE en este caso. B: me gustaría explotar un proceso integrado de deslaminado y despolimerización, ya que potenciaría la valorización de los residuos multicapa gracias al gran potencial de esta tecnología. C: me gustaría implementar un proceso de reciclado químico como la despolimerización a corto y medio plazo que complemente las soluciones actuales. D: me gustaría implementar un proceso de bioconversión de plásticos a biopolímeros y biomateriales a medio o largo plazo. O E: me gustaría implementar un proceso integrado que combine técnicas de deslaminado, reciclado químico y bioconversión. Os dejamos los 30 segundos. Animaros, que es la última pregunta, ya como cierre de la sesión, antes de pasar a las consultas y cierre. Os damos unos segunditos más. Venga, últimos segunditos. Al final, bueno, esto es un resumen de todos los procesos presentados hoy aquí, ¿no? Por eso es importante que respondáis a esta última pregunta. Un segundito más y vemos los resultados. Muy bien. Pues bueno, parece que hay las dos respuestas mayoritarias, bueno, pues es la A y la E, ¿verdad? Me gustaría explotar un proceso de deslaminado para recuperar los materiales originales. Es una respuesta muy interesante, ya que parece bueno, que la industria está demandando este tipo de procesos de deslaminado con el fin de recuperar algún material como el PET. Y si tenéis en mente algún otro material, algún otro tipo de material multicapa sobre el que fuera de vuestro interés aplicar técnicas de deslaminado, pues nos lo podéis hacer saber en nuestro correo de transferencia.tecnologica@itn.com. Y en cuanto a la respuesta E que habéis dado como segunda opción mayoritaria, me gustaría implementar un proceso integrado que combine técnicas de deslaminado, reciclado químico y bioconversión. También es una respuesta muy interesante, ¿no?, que indica que vamos bien encaminados en el desarrollo de este tipo de procesos de reciclado y valorización de residuos plásticos. Muy bien, pues vamos a pasar a las consultas y cierre.
para finalizar, os vamos a dejar con alguna pregunta que habéis ido haciendo por el chat durante la sesión. En este caso solo tenemos una pregunta que voy a lanzar a mi compañero José Luis, que es la siguiente. Preguntan desde una empresa, ¿para realizar el reciclado químico es necesario un tratamiento previo del residuo como puede ser un lavado? ¿O es suficiente con lavado mecánico? ¿O es necesario un lavado con agua? ¿O realmente no es necesario lavar? Buena pregunta. Ahí la respuesta no es directa, realmente. Como decíamos al principio, cuando hablamos de un proceso de reciclado químico, estamos abarcando distintos tipos de tecnología. Entonces, dependiendo de a qué tecnología vayamos encaminados, pues tendremos unas necesidades u otras. De manera general, ¿vale? Por simplemente dar una respuesta un poco abierta, cualquier proceso de lavado y acondicionamiento siempre va a favorecer cualquier ruta de valorización, ¿vale? Aquí ya desde el mecánico a lo mejor hasta el biotecnológico, ¿no? Ciertas etapas de pretratamiento siempre son necesarias. ¿Hasta qué punto? Tenemos que, basta con un lavado mecánico, tenemos que meter un lavado con agua, con algún tipo de agente adicional que retire la materia orgánica. No es necesario ninguno, va a depender un poco del material de partida que tengamos y de qué proceso queramos implementar. Un ejemplo, por hablar de extremos, si vamos a procesos que van más cercanos de la gasificación o de la pirólisis, que no hemos tocado, no hemos hablado de ella durante esta jornada, la hemos mencionado más que brevemente, pues a lo mejor, pues, si tenemos un material que únicamente está contaminado con ciertos restos de materia orgánica, a lo mejor no sería necesario implementar esa etapa. Podemos dar etapas de lavado, me refiero. Podemos saltarnos a esa etapa y simplemente a pretratamiento en el sentido de molienda, de trituración y demás. Si vamos a otro tipo de procesos, más de como los que hemos visto de despolimerización química, y tenemos un residuo muy contaminado, bueno, el proceso va a ser capaz de gestionar cierto grado de contaminación, ¿no? Va a ser capaz, en los procesos que desarrollamos, a fin de cuentas, siempre con lo que comentamos anteriormente, buscamos que sean lo suficientemente robustos a la hora de absorber estas desviaciones, estas fluctuaciones en el material de entrada. Pero a lo mejor, si una contaminación excesiva es necesario retirar cierto grado de contaminación, ¿no? A la hora de poder implementar otros procesos. De igual manera, a lo mejor con los procesos más biotecnológicos, si tenemos el material contaminado con una serie de productos incompatibles, ¿no? Con ese crecimiento microbiano, es necesario retirar, mitigar, reducir, a fin de cuentas. No hay respuesta a lo que comentamos, procesos que solucionen de manera global todo, pero sí podemos adaptar todos los procesos que tenemos, todas las herramientas que tenemos a las distintas necesidades de los procesos en cuanto al material de entrada y a los productos que queremos obtener. No sé si tendríamos, Nerea, alguna pregunta adicional. En el caso contrario, no sé, Nerea, ¿tenemos alguna? Pues sí, pero José, si quieres, bueno, iba a comentar que nos encargaremos de contactarlos de manera individual para tratar las preguntas que hay con ellos, ¿vale? Así podemos dar cierre a la sesión. Y sí que me gustaría, bueno, comentaros que si a alguien le gustaría conocer más sobre el proyecto o tiene más dudas que no hayáis puesto por el chat y que queréis tratar de forma individual, pues nos podrán contactar tan pronto como les enviemos el email con toda la información de la Tech Transfer Session a esa misma dirección de correo electrónico. Y bien, no sé si queréis, José, decir algo más, tratar algún otro punto. Simplemente, yo creo que de manera adicional, ha mencionado Nerea en varias ocasiones el email de transferencia, en el cual también hemos visto en pantalla en varias ocasiones, en el cual podemos resolver todas las dudas que os surjan. Igualmente, si estáis interesados, podéis suscribiros a nuestro canal de comunicación, en el cual os podéis enterar de todos los eventos que vamos organizando desde ITN, tanto estas sesiones como otras adicionales. En concreto, de manera adicional y en breve, pues bueno, tenemos un curso, me pasa por aquí la nota, el curso online de compostabilidad y biodegradabilidad, donde se van a ver distintas temáticas relacionadas con el envase, con los recubrimientos barrera, master batch e incluso multicapas 100% compostables, otro tipo de soluciones diferentes a las soluciones del laminado que hemos visto hoy. Y bueno, simplemente invitaros a que os suscribáis también
a este boletín de comunicaciones, en que bueno, os ayudará un poco a estar al día con los distintos eventos que vamos organizando, y me quedo con la frase que comentaba Bernard, ¿no? De los que están aquí, pues ya han adelantado algo más con respecto a los que no están, ¿no? En ese sentido, finalmente, agradeceros a todos la asistencia y la participación en este evento. Espero que esperamos que haya sido de vuestro interés y que lo hayáis encontrado interesante, y nada, estamos aquí para lo que necesitéis.